Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. El último episodio que hicimos se lo dedicamos al anuncio de televisión de 30 segundos que la campaña de Jennifer González publicó esta semana. Un anuncio clásico negativo en la que resaltaba la figura de la gobernadora como la que dice la verdad, en la que resaltaba el peligro que representa, según ellos, Juan Dalmau como un aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, y en la que no era que ninguneara, pero atacaba en segundo plano al presidente del Partido Popular, comisionado Pablo José Hernández, que le llamaba blandengue y oportunista. Y yo decía en ese podcast que esos mensajes que están diseñados quirúrgicamente para llegar a una audiencia son a base de mediciones estadísticas, encuestas que las campañas están leyendo. Pero desde que hicimos ese episodio para acá han pasado otras cosas que me confirman a mí que la lectura que hicimos aquí en este análisis es la correcta. Mientras yo estoy hablando con ustedes, está comenzando en el Hotel Caribe Hilton la convención del Partido Nuevo Progresista, que en su primer día de actividades pues ha traído y ha llamado mucho la atención porque en una actividad que se llamaba el panel de la gobernadora, que básicamente era Jennifer González sirviendo de moderadora de dos presentaciones de dos exgobernadores del PNP. Primero aparece Luis Fortuño y después aparece o reaparece Ricardo Rosselló. Una figura que hasta ahora, como ustedes saben, Jennifer González lo acompañó en la papeleta en 2016 como candidata a comisionada residente, pero luego de que Rosselló renunciara en 2019, esa relación estuvo rota al punto que Rosselló vino al cierre de campaña primarista del exgobernador Pedro Pierluisi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están buscando en la campaña de Jennifer González? Que inclusive logran y negocian, porque esas cosas se negocian, una reaparición de Ricardo Rosselló, que es una figura tan tóxica para la opinión pública puertorriqueña en general y para la inmensa mayoría del electorado. Pero ¿a quién entonces es que le quiere Jennifer González proyectar su imagen junto a Ricardo Rosselló, que vino a ser el papel de paladín de la estadidad que tradicionalmente ha asumido desde que se retiró de la política activa o desde que los electores y el pueblo lo retiraron? Y en una conferencia de prensa anterior al inicio de la convención, la gobernadora también dijo que ella iba próximamente a reconocer la obra del gobernador Pedro Pierluisi. Y eso sí que a mí me parece que era inesperado para cualquiera, porque Jennifer González, a partir de 2022, el segundo año en el que ella compartió el poder junto a Pierluisi, ella fue su compañera de papeleta en las elecciones de 2020, consuetudinariamente y progresivamente fue separándose de Pierluisi, atacando al gobierno de Pierluisi, con fundamentalmente el mensaje de que el gobierno de Pierluisi no tenía obra, de que Pierluisi no había logrado gastar los fondos federales de reconstrucción que ella supuestamente había conseguido en Washington y que era un gobierno sin obra, y se utilizaba la frase que Pierluisi no tenía obra y que Jennifer González venía a la gobernación o aspiraba a la gobernación para sacar la obra, para, para construir los proyectos que la administración Pierluisi no pudo sacar. Sin embargo, ahora la gobernadora dice que ella habló con Pierluisi, que le dijo que no iba para la convención, pero que próximamente se van a reunir porque cuando se inaugure el hospital de Vieques, y utilizo las palabras de ella, que se construyó y que es obra de la administración Pierluisi, ella lo va a invitar. Que cuando se inaugure el embalse del Valenciano, una represa en la zona este de Puerto Rico, que se hizo también con fondos de la reconstrucción,
y que ella reconoce que la administración de Pierluisi adelantó y logró finalmente que el proyecto se encaminara, pues que ella lo va a invitar. Y así una serie de otros proyectos en los que hizo hincapié la gobernadora de que ella reconoce que Pierluisi sí tuvo obra y que esa obra ella la quiere celebrar y la quiere inaugurar junto al exgobernador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este cambio dramático? Porque los que siguen la política y siguen este podcast recordarán que este año 2025, todavía en el primer semestre, la primera sesión legislativa, desde la administración de Jennifer González, jefes de agencia y ella misma, mantenían una comparación constante con cómo había mejorado la ejecutoria gubernamental de su administración en comparación con la de Pierluisi. Y súbitamente esta reconciliación con Ricardo Rosselló, este cambio de postura sobre la gestión pública de Pedro Pierluisi, a quien ella retó, eso no surge en el vacío. La respuesta ha aparecido en la publicación de una encuesta que ha hecho la estadística Lourdes Fernández de Lead Data y que ha sido la única encuestadora que ha seguido publicando números después de las elecciones. Y esto es muy valioso para la discusión pública, no solamente porque las encuestas que hizo Lourdes Fernández para la elección pasada tuvieron bastante tino en predecir los resultados tanto de las primarias como de las elecciones. También porque la continuación de la publicación de datos estadísticos de encuesta después del evento electoral nos permite medir la temperatura, ir siguiéndole el rastro a la percepción que tiene el electorado, no solamente de la administración, sino de la gobernante y de otras figuras políticas. Y publica Lourdes Fernández una información, unos datos sobre la afiliación política, la identificación de los encuestados como afiliados de partidos políticos. Explico. Cuando usted le pregunta a un elector o a un encuestado, ¿usted se identifica con algún partido político? También se puede preguntar, de esta lista de partidos políticos aquí, del 1 al 5, ¿cuán cercano usted se encuentra a uno de los partidos en la lista? O se puede preguntar directamente, pero con resultados peores, ¿no? Mientras más directamente se pregunta, peor es el resultado, porque como ya he explicado tantas veces, los encuestados tienden a esconder la verdad o a mentir sobre sus verdaderas preferencias para un poco por desconfianza. Es un proceso natural de la encuesta. Por eso hay que preguntar de una manera particular, con una metodología particular. Bueno, el hecho es, para no irnos por las ramas de la metodología, que los datos que está comparando Lourdes Fernández son de octubre de 2024, es decir, a un mes de las pasadas elecciones, que fueron en noviembre 5. Estamos más o menos a 2, 3, 4, 5 de octubre, cuando ustedes me están viendo. Y los datos de octubre de este año. Es decir, es una comparación de año a año. La del año pasado son datos de un mes antes de las elecciones. La de esta medición son datos de un mes antes de cumplirse el año de las elecciones. Y procedo a compartir con ustedes que en 2024, en octubre, el Partido Nuevo Progresista tenía la medición más alta de afiliación política entre todos los partidos. Era un 24% más o menos de los encuestados que se identificaba como del PNP. Un año después, ese 24% ha descendido a 16%, una reducción del 8% más o menos. El Partido Popular no ha tenido buenas noticias, pero el cambio ha sido menos drástico. En octubre del año pasado, el 13% se identificaba como populares. En octubre de este año es el 10%, una caída del 3%. Y el movimiento Victoria Ciudadana, que inclusive desapareció como partido, tuvo una reducción del 7%, casi el 8%,
al 6%. O sea, que una reducción pequeña del 2%. Y el proyecto Dignidad no tuvo ni reducción ni aumento. El 4.5 en octubre del año pasado decía que eran de Proyecto Dignidad y el 4.5 igual dice este año que son miembros del Proyecto Dignidad o que se afilian con el Proyecto Dignidad. Curiosamente, el único partido que ha aumentado en su nivel de afiliación es el Partido Independentista Puertorriqueño, que en octubre del año pasado tenía una afiliación del 6% y que en octubre de este año tiene una afiliación del 10%. Un aumento interesante de 4% en los electores que se identifican como del Partido Independentista Puertorriqueño. Repito, el único que ha tenido un aumento en la medición de afiliación. El dato realmente aquí interesante es la caída del 8% en la afiliación al Partido Nuevo Progresista, que está, no hay que ser un genio, directamente ligada a la percepción de mala ejecución del gobierno de Jennifer González y a su deterioro como líder del PNP por las controversias con el Senado, por las controversias con el alcalde de San Juan, aunque de menor tono, por las diferencias con otros grupos del partido y por la renuencia del grupo que respaldaba a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi a hacer causa común durante este primer año de la administración. Y entonces es que usted puede entender por qué el anuncio de los 30 segundos en la televisión hablándole a los afiliados del PNP, diciéndoles: conmigo es que tú estás seguro. Si no hubiese sido conmigo, estarías en manos de Maduro o estarías en manos de un popular que no sabe lo que quiere hacer. Y estamos en tiempos, el anuncio inclusive utiliza la frase crisis militar, que no hay ninguna crisis militar en Puerto Rico. No tenemos, que yo sepa, ninguna crisis militar, ni tenemos temor de que nadie nos vaya a atacar militarmente. Es decir, pero esto del temor a la izquierda, del temor al socialismo, funciona con los electores del PNP, fundamentalmente, por el temor a perder las ayudas federales, etc. Y entonces ese mensaje está dirigido principalmente a ese electorado. La razón, la medición de la afiliación al PNP se ha reducido en 10 meses de gestión pública de Jennifer González en un 8%. Literalmente a Jennifer González se le está vaciando el PNP. Y déjenme explicar esto. No es que esta gente dejen de ser PNP. No, no lo es. Porque ahora les voy a enseñar otra estadística que les va a hacer entender eso mejor. Es que o no quieren identificarse para no cargar con la imagen del gobierno, o están arrepentidos de haber votado como votaron. Quizá regresan después en cualquier otro momento. En este momento, esa reducción no quiere decir que se han cambiado de partido. Lo que quiere decir es que no quieren identificarse como miembros del PNP. Y eso acusa un problema de proyección y de credibilidad de la administración y un problema de cohesión al interior de la militancia del PNP. Por eso es que en la asamblea o en la convención traen a Ricardo Rosselló para zanjar diferencias con ese sector. Por eso, aunque Pierluisi le dijo que no iba para la convención, ella defiende su obra que antes decía que no existía o que atacaba. Y hace votos por reunirse con él y porque la vean en buena lid con él. Porque necesita desesperadamente, diría yo, sanar esas heridas internas que tiene el PNP y que provocan que, según esta encuesta, el 8% de los que eran PNP hace un año ahora digan que no lo es. Y peor todavía, porque usted dirá: bueno, profesor, pero es que de los datos que usted leyó, lo único que sale bien es el PIB y es por 4%. Los demás, el Partido Popular está perdiendo el 3%, Victoria Ciudadana perdió el 2%, Proyecto de Dignidad se queda igual. ¿A dónde está esa gente? Bueno, pues la contestación de la encuesta es lo que tantas veces nosotros hemos discutido en este podcast, que el partido político más grande que tiene Puerto Rico es el partido de los que no tienen partido. Y en esa
en esa categoría de los que contestaron no me identifico con ningún partido, en 2024 había 40% de los encuestados. En octubre de este año hay 49% de los encuestados, es decir, casi la mitad de los encuestados dicen no sentirse o no estar afiliado a ningún partido. El aumento es del 9%. Por eso es que yo les digo que esta no es gente que se desafilió de su partido tradicional. Esta es gente que no quiere que los identifiquen con su partido tradicional y por eso es que dicen que no están con nadie. Eso lo escuchamos en la calle todo el tiempo. Y eso son malas noticias para el PNP y para el gobierno de Jennifer González. Ese aumento del 9% en los que no tienen afiliación y ese descenso del 8% entre los que antes decían ser PNP y ahora no, pues la matemática es casi perfecta. El 1% que sobra usted se lo puede adjudicar a algunos de los que se han ido o no quieren identificarse con el Partido Popular, otros de los cuales podrían estar entre los que ahora se identifican como independentistas. Pero no hay nada que ocurra en la política que no tenga una razón totalmente calculada y medida detrás. El que Jennifer González haya decidido comenzar a gastar el dinero de su comité de campaña en publicidad televisiva a 3 años de las elecciones está directamente relacionado a estas realidades, a esta eh, información que surge de las encuestas, que si están bien hechas, las encuestas del PNP le tienen que estar diciendo lo mismo que le están diciendo a Lourdes Fernández. Y si están bien hechas, las encuestas del Partido Popular tienen que estar diciendo exactamente lo mismo que le están diciendo la encuesta a Lourdes Fernández. Y lo mismo el PIB. Y ahí, por eso usted entiende también por qué el ataque es a Juan Dalmau y por qué la continuación de la campaña de Juan Dalmau como este cuco afiliado a la narcodictadura de Venezuela, identificado con la izquierda socialista, porque ese discurso funcionó en las elecciones pasadas y logró acaudillar a un grupo de conservadores principalmente, que provinieron en algún grado del Partido Popular y otros quizás del Proyecto Dignidad. Y si el PIB es el único partido que ha logrado aumentar en su nivel de afiliación, según esta encuesta, que yo no tengo por qué no confiar, porque ha sido muy confiable en el pasado, inclusive cuando dio a Jennifer González por ganadora por casi el 10% al final de la contienda, y así mismo terminó la elección, pues obviamente la figura de Juan Dalmau y la figura del PIB no está tan debilitada como muchos pensábamos. Y el Partido Popular, pues sigue teniendo un problema de identificación y se sigue reduciendo en la identificación sobre su afiliación, pero no necesariamente eso es igual para la figura de su presidente, que ya veremos después qué dice en la encuesta. Y en ese sentido, pues por eso es una nota al calce en ese anuncio, aunque Jesús Manuel Ortiz y el Partido Popular en la contienda pasada publicitaria no eran nota al calce. Seguimos mañana.